Este es el metadimetilbenceno o también 1,3-dimetilbenceno porque es 1, 2, 3, está en el carbono 3, dimetil, o sea que significa que tiene CH3, CH3, CH3. Y acá es el para o el 1,4-dimetilbenceno, para-dimetilbenceno o 1,4-dimetilbenceno. Estas posiciones, los bencenos, no es que tienen la molécula un círculo, sino que son doble enlaces en la posición 1, intercalado, 1, 2, 3, en el 1, 3 y 5, hay dobles enlaces, y estos dobles enlaces son electrones unidos. Entonces estos electrones hacen resonancia. Resonancia en química significa que se trasladan de orbital a orbital. Entonces, cuando se trasladan de orbital a orbital, hacen como un círculo. Se recuerden que los electrones se mueven, ¿sí? Entonces, y ese movimiento se configura con un redondel en la estructura. Y a eso se le llaman aromáticos, que están generalmente los ejemplos de las esencias, ¿sí? Esto lo conocen muchos ahora los que venden shoes, que vienen las 31 esencias. Bueno, tienen muchos aromáticos y las esencias aromáticas tienen este grupo funcional. Luego después se le adicionan halógenos, por ejemplo. Acá se lleva un aromático halogenado. ¿Por qué halogenado? Porque si vamos a la tabla periódica, vamos a encontrar en la tabla periódica, esto es lo bueno de tener virtual, ¿no? Yo les puedo mostrar rápidamente algo. Si ustedes ven acá una tabla periódica, ustedes van a ver que acá, este es el grupo 7. Este es los grupos de los gases nobles. Este es el grupo 7. A este grupo 7 se llaman los halogenados, los halógenos. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos acá el carbono, y en el carbono tenía 4 bracitos, ¿se acuerdan? 4 bracitos. A ver, ¿dónde era que estaba? Tiene en disposición, por ejemplo, 4 bracitos. Bueno, están medio lejos la explicación de los bracitos. Tenía a disposición 4 acá, ¿ven? 4 puntitos, 4 electrones. De acá se podía unir con otro carbono y unir un simple enlace. Le quedaban 3 bracitos a disposición. Si yo uso 2 bracitos, me quedan 2 bracitos a disposición. Si uso los 3 bracitos, me queda 1. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa eso de que quedan bracitos disponibles, yo puedo estar unido a hidrógenos. Pero a veces los hidrógenos son corridos. ¿Cómo corridos? Es que son sustituidos. Entonces ahí se unen unos halógenos. Cuando se unen unos halógenos, se va un hidrógeno y se adiciona un cloro. Se puede adicionar un radical metilo, un radical etilo, un radical propil, un radical butil, o se pueden agrupar o se pueden adicionar otro tipo de grupos funcionales como son las aminas, ¿sí? Y ahí forman las aminas, los grupos nitrobencenos, que tienen nitrógeno. Luego, según la posición que ocupan, pueden ser grupos funcionales iguales, por ejemplo, acá son iguales, o podrían ser, por ejemplo, acá un metil y acá un cloro. En ese caso se llamaría 1-metil 2-cloro-benceno. O sea, esta estructura sin este cloro, así se llama benceno. Los hidrocarburos, a ver, está bien. Miren acá ya nos estamos acercando a lo que vamos a ver más familiar en el libro de bioquímica. Acá está el ciclohexano, no es el benceno. El ciclohexano no es el benceno. ¿Por qué?
porque es un hexano, pero no tiene dobles enlace adentro. Se llama un ciclo hexano. Es este. Esto. Más parecido a esto. Acá hay 5. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Es un ciclo pentano. Si yo tuviera 6, es un ciclo hexano. A diferencia de este, es que este tiene dobles enlaces. O sea que este perdió un hidrógeno y el bracito lo usó con este. Este perdió un hidrógeno y el bracito lo usó con este. Y ese formó un doble enlace. O sea, los dos perdieron un hidrógeno cada uno. Fíjense que el carbono, yo le dije que tiene 4 bracitos. 2 están ocupados con el hidrógeno, el tercero está ocupado con este carbono y el cuarto está ocupado con este carbono. Ahí tiene los 4 bracitos ocupados. Se pueden ir un hidrógeno acá y forma un doble enlace, como el que está acá. Este triple enlace es medio fantasioso porque es tan tenso, que entonces es inestable este compuesto. Entonces un poco medio que no existe este compuesto. Luego tenemos el ciclo hexano, que vimos que no tiene doble enlace. El ciclopropano también es una sustancia muy tensa porque es un triángulo. El metilpropano, que quiere decir que tengo una sustancia que es un propano, un alifático abierto, que tiene un metil incorporado. Acá te está mostrando la estructura, ¿ves? 1, 2, 3 carbonos del propano, y acá este palito te está diciendo que es el metil. ¿Ven? ¿Sí siguen? Acá el butano, el normal butano significa que tengo el carbono, hidrógeno 3, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 2, carbono, hidrógeno 3. Butano, 1, 2, 3, 4. Este lo tomé en el parcial, por ejemplo, en el final de febrero no lo pudieron escribir. Porque, no sé por qué, quizás no entienden lo que significa el normal, el butano, ¿no? Que tengo que respetar la cantidad de hidrógenos, que los bracitos del carbono. Si yo respeto los bracitos del carbono, no hay sustancia que no me salga. Siempre tengo 4 bracitos y respetarlos. Si está unido a un carbono, los otros bracitos tienen que estar unidos a un hidrógeno. Acá fíjense el eteno o etileno. El eteno acá se va un globito blanco, un hidrógeno, se va un globito hidrógeno y el bracito de él se une a este bracito y forma un doble enlace. Pero en el camino se fueron estos carbonos y quedó lo del centro, un eteno. 2-etil-1-penteno significa que tengo una cadena de 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? En el carbono 1 tengo un doble enlace, acá tengo el doble enlace, entonces yo conté mal, es 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y por qué va a decir que usted contó mal, profe? Porque los dobles enlaces siempre se le da prioridad para contar el número de carbono. Yo no puedo contar de donde quiera. Podría si tuviera el butano. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Sé que son 4 y es butano. Pero cuando hay doble enlace, se le da prioridad de llamar carbono 1 donde está el doble enlace. 1, 2, 3, 4, 5. Penteno. Pero justo en el 2 está el etil. El etil es parecido al eteno, pero sin doble enlace. Es una pregunta. ¿Por qué empiezo nombrando al 2-etil en lugar de primero el 1-penteno y después el 2-etil? Porque los grupos funcionales que están adheridos se nombran primero. Nada más. En orgánica, en química orgánica, hay una forma en que vos los tenés que nombrar. ¿Sí? Yo te puedo decir, a ver, no sé quién me habló, ¿Armando o López? ¿De Guizamón?
Leguizamón también tiene media la voz parecida. Si yo, no es lo mismo que te diga Leguizamón, ay, ¿cómo era tu nombre? Lucas. Lucas Leguizamón o Leguizamón Lucas. Para vos es lo mismo, ¿me entendés? En química orgánica no es lo mismo. Se tiene que respetar y ya vas a ver el orden, ¿sí? Pero siempre las posiciones de los grupos que se adicionan van adelante, nunca atrás. Sino los más de 4 millones de compuestos orgánicos. ¿Vos cómo pensás que yo me puedo saber qué compuesto tengo enfrente? ¿Entendés? Llega un momento que las adiciones de enlaces es tan enorme que generan más de 4 millones de tipos de compuesto orgánico que hasta yo a veces tendría que ponerme a pensar desde dónde empiezo a nombrar. No es fácil, por eso es que se estructura una forma de nombrar. No se nombran como quieren los compuestos orgánicos. Acá tenemos un triple enlace, ¿sí? Por eso es octino. Entonces acá veo que tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carbono. Octino, un octino. Y en la posición 3 y 5 tengo que tener 1, 2, 3, 4, 5. Tengo en la 3 y en la 5 un di, porque son 2, metil. Metil y metil. Metil venía de metano, que pierde hidrógeno y se convierte en un radical metilo. El metilo, cuando pasa a estar unido a una cadena carbonada, pierde la O y se llama metil. Y acá es di, porque hay 2, 3 y 5, me dice la posición. Luego tenemos el naftaleno, de la naftalina, parecido a la naftalina, deriva del naftaleno. Fíjense que son 2 bencenos unidos. Y acá tenemos el 1, 3 ciclo hexatrieno, benceno. Así se llama. 1, 3, 5, ciclo hexatrieno. Fíjense que a diferencia del ciclo hexano, este tiene dobles enlaces y se lo llama benceno. Esos dobles enlaces son los que están rotando entre carbono y carbono y carbono, como que pasean y se lo dibuja como un círculo. Propiedades de la química de los aromáticos dan reacciones de sustitución fácilmente. ¿Qué significa eso? Que dan reacciones de sustitución con más frecuencia. Todos son insolubles en agua. Eso ya lo sabemos, excepto, recuerden, la anilina. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo un doble enlace, ¿sí? Se puede venir acá de adición, una reacción de adición significa que yo puedo venir acá, sacar este hidrógeno lo puedo sacar y se adiciona un halógeno, que es lo que pasaba acá arriba. Acá generó una reacción de adición. Se fue el hidrógeno y ocupó el lugar el cloro. Se fue el hidrógeno y ocupó el lugar el metilo. Son rápidas de reacción de adición. Yo no le voy a dar reacciones de adición, porque en realidad hay un montón de tipos de reacciones, de adición, de sustitución. Ya no me acuerdo cuántas más reacciones hay. Recuerden que yo doy 2 químicas orgánicas y después una química orgánica analítica y una química orgánica instrumental. O sea que tengo varias químicas orgánicas encima y a ustedes tampoco es que les suma saber tanto, sino que, vuelvo a repetir, me interesa que les quede cómo se llaman, qué compuestos son los más comunes, para que después, cuando hablamos de metabolismo, sea fácil. Además, también viene la parte más complicada que a ustedes sí les interesa saber mucho, que esto es introductorio para carbohidratos. Para saber carbohidratos o los llamados glúcidos, estos o azúcares, tengo que saber de qué grupo, de qué estoy hablando. Entonces, yo les podría dar carbohidrato e inmediatamente les doy metabolismo. Y ustedes van a quedar
pensando, carburando, qué es un carbono. Entonces, yo le estoy dando esto de manera introductoria. Como ya les vuelvo a decir, esto era para ayer, ustedes ya tendrían que haber empezado a leer ayer esto, para que vayan ustedes entendiendo, porque después metabolismo tengo que darlo. Así que... Una pregunta en cuanto a la reacción de sustitución. Sí. ¿Es un proceso endógeno o exógeno? ¿Cómo endógeno o exógeno? ¿Que absorbe calor o libera calor cuando hace su sustitución? Endotérmico o exotérmico. Perdón, sí, endotérmico, eso, perdón. No sé, eso depende del tipo de reacción. En realidad, no sé qué tipo, con qué vas a hacer, con qué vas a hacer reaccionar. No tenemos, eso no te puedo decir yo si es generalmente endotérmico o generalmente exotérmico. Depende con qué va a reaccionar. No es lo mismo que reaccione con un halógeno que reaccione con otro tipo de compuesto. Eso las tipos de las reacciones endotérmicas o exotérmicas se calculan experimentalmente, igual que las velocidades de reacción, la cinética química, se calculan experimentalmente. No es que yo puedo saber. Si vos querés saber de algo en particular, lo busco, lo investigo y te lo digo. Pero no te voy a inventar algo que sé que se hace de manera experimental. No sé si me explico. Sí, totalmente. Yo pensé que era teórico y era así para siempre, pero No, porque o sea, puede ser que algunas, en el término general, las reacciones pueden ser más endotérmicas que exotérmicas, pero no te olvides que exotérmicas son, por ejemplo, el claro ejemplo de reacción isotérmica es la combustión. Prender una hornalla es una reacción exotérmica. Prender fuego con la leña para hacer asado es una reacción de combustión. La reacción catabólica del organismo, del celular, la reacción celular para poder respirar es una reacción de combustión, o sea que es una reacción catabólica, es una reacción exotérmica, porque libera calor, porque cuando vos haces así, te da calor en la mano. Entonces, esas son reacciones exotérmicas, ¿no? Cuando hay un combustible que permite liberar calor, un reactivo que permite liberar calor cuando reacciona con otro compuesto. Las endotérmicas son reacciones que por lo general en estado necesitan absorber calor para poder producirse. Y que la evaporización al del tacto agua. se siente como frío el reactor. Pero eso no te voy a asegurar qué reacción puede ser endotérmica o exotérmica, porque depende cuál. Después te digo si hay un término general que englobe eso, de que sean todas endotérmicas o mayormente exotérmicas, pero tampoco debería, no creo. Bueno, gracias. No es porque. Igual ahora lo veo. Ya me preguntaste, lo veo después. Los hidrocarburos. Los hidrocarburos compuestos orgánicos cuyas moléculas están formadas solo por carbono e hidrógeno. Esto, por ejemplo, es la nafta, el petróleo. Las familias orgánicas son conjuntos compuestos de comportamientos químicos semejantes debido a la presencia de la molécula del mismo grupo funcional. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros tenemos grupos funcionales, por ejemplo, el OH. El OH ya sabemos que es el grupo alcohol. Entonces, todos los compuestos que tengan el OH van a tener ciertas características similares por tener el grupo OH, el grupo del alcohol. Un alcohol muy conocido es que tiene muchos grupos alcoholes, el glicerol, la glicerina, que sabemos que la glicerina, luego con unos ácidos grasos forman los triglicéridos, ¿sí? Bueno, ¿qué es un grupo funcional? Son grupos de átomos, más de 2 átomos,
unidos de forma característica que identifican los compuestos de una misma familia orgánica y es el responsable de la semejante de las propiedades. Por ejemplo, si yo digo Leguizamón, yo me imagino que Leguizamón papá y los hijos son similares características, porque son familia. Los grupos funcionales justamente dan esta característica de tener propiedades similares. El grupo oxidrilo, que es tanto en compuestos orgánicos como inorgánicos, el grupo hidroxilo, el sufijo se termina con el sufijo ol. Por ejemplo, etanol o hidroxi, como se conoce en el compuesto inorgánico, hidróxido de sodio, que es la soda cáustica. ¿Sí? Usted dice, profesora, pero a mí no me interesa saber los compuestos inorgánicos, ni orgánicos, ni los nombres. Ah, bueno. Después van a tener la enfermera que pasó en Santa Fe en Esperanza, que se equivocó y puso soda cáustica como supositorio a un enfermo. Y le quemó los intestinos. Entonces, es importante. O tienen el ejemplo que la soda cáustica es tan común, es como unas pepas, que lo que pasó a una chica en un bar en Santa Fe es que el bar, la soda cáustica, no estaba como donde tenía que estar. La soda cáustica se usa mucho para destapar cañerías, porque es barata. Entonces, ¿qué pasó? La pusieron abajo de la barra. Y en el oscuro, el barman, esto fue hace un par de años, salió en todas las noticias. El barman confundió azúcar, que increíble que confunda el azúcar con la soda cáustica, porque las sodas cáusticas son como perlas, son como pepas. Le puso al trago y se lo dio. La chica estaba en la carrera de ingeniería y siente como un fuego y en vez de beber agua se va primero a usar. No, la quería buscar. Agua, la quema el triple, porque la soda cáustica es exotérmica cuando se mezcla con el agua, genera calor. ¿Sí? Otra cosa que genera calor de reacción, por ejemplo. ¿Eso es porque libera oxígeno o algo así, era, profe? No libera oxígeno. ¿Cuál era la reacción que hacía? Y no el hidróxido de sodio con el agua. No, hace ¿Hidrógeno no liberaba? No hace una hidrólisis, pero no, hace una hidrólisis. Lo que pasa es que el agua no es tampoco agua, sino déjame pensar, hidróxido de sodio. Y se forma así, se levanta a temperatura, se pone caliente, pero porque solamente se forma un equilibrio entre el hidróxido de sodio y el agua, lo diluís y esa dilución genera calor. Se forman, hay compuestos hidróneos también. O sea, es corrosivo. Como la cal viva. La cal viva es dióxido de calcio, ¿sí? La cal viva. Y es cuando le echas agua, en 30 segundos levanta 90 grados centígrados y te quemas. Eso no es porque generó una combustión, digamos, sino que se generó calor la mezcla del agua con la sustancia de óxido. O sea, es tan espontánea como reacciona que forma el óxido de calcio. Con el agua forma hidróxido de calcio. Reaccionan para dar una base muy fuerte y corrosiva. Esa reacción de óxido de calcio más agua para formar la cal apagada, para poner en la pared, ¿sí? Se llama hidróxido de calcio. Antes se vendía óxido de calcio anhidro en papel madera, pero ante la mínima humedad se incendiaba todo. Se prendía fuego por el calor que solo al absorber, porque encima absorbe mucha agua el compuesto óxido de calcio. Entonces se dejó de comercializar como óxido de calcio anhidro y se comercializa en las ferreterías, en las constructoras como cal viva, pero si ustedes leen las bolsas, es hidróxido de calcio, o sea, la prehidratan para que no absorba humedad. Después tenemos el éter, que es
acá va a tener una R, un radical, por ejemplo, metil, un metil, el dimetil éter se llamaría. Ve, acá tienen el R, dimetiléter. Acá tenemos un carbonilo, un formil, un aldehído, aldehído. Acá dentro de los aldehídos tenemos, se me fue el nombre del compuesto que vamos a ver, unos aldehídos muy importantes dentro de lo que es metabolismo. Después tenemos la acetona. La acetona, más conocida es la acetona, que es lo que el quitaesmalte. El quitaesmalte tiene acetona. La acetona es un desgastante muy importante. Se usa para limpiar instrumental de laboratorio porque es desgastante, entonces elimina la grasitud de tocarlo con las manos. El ácido, acá ya hablamos de los ácidos, el ácido palmítico, por ejemplo, son ácidos que cuando se mezcla el ácido palmítico junto con otros ácidos, con la glicerina o glicerol, formamos los triglicéridos. El éster, el éster. También los alcoholes se pueden oxidar a ácidos, de ahí pasa que el vino pasa a ácido acético por incorporación de oxígeno. Acá tenemos el grupo amino, que son las aminas, las carboxiamidas. Esto viene de unos medicamentos que estuvimos trabajando, unos antibióticos, las amidas, las carboxiamidas, los nitrilos, ¿sí? Y los haluros de acilo, que yo decía que puede ser que el hidrógeno sea desplazado acá y sea ocupado por el cloro, el bromo, el yodo, que son los del grupo 7 de la tabla periódica, los haluros, los halogenuros, ¿sí? No hay que tenerle miedo sin saber. Y acá está el famoso cianuro. Los principales grupos funcionales, y acá lo que me preguntaba hoy Leguizamón, era lo que yo le decía, que hay prioridades para nombrarlo, ¿sí? Entonces, si yo tengo imagínense una molécula gigante que tenga ácido, amida, nitrilo, que tenga todo eso, ¿de dónde empiezo yo a contar el carbono 1? Tengo que ver justamente cuál es el que tiene mayor prioridad. Entonces empiezo desde el ácido. Si yo tengo un ácido, tengo que contar el carbono 1, donde está ubicado el grupo ácido, donde está el carbonilo. El carbonilo es el que me va a mandar dónde pongo yo el carbono 1. Y acá están los grupos funcionales, la nomenclatura y propiedad de los grupos funcionales, se los dejo para que lo lean. Elección de la cadena principal, por eso que yo le decía se nombra último, como me preguntaba él, ¿por qué se lo nombra primero a los radicales y después nombra la cadena? ¿Sí? Primero hay que identificar cuál es la cadena principal, de ahí se escoge la cadena principal, si hay varios grupos se escoge cuál es el principal según el orden de prioridad. Si hay varias cadenas, se elige la que contenga más insaturado, que significa la que tiene mayor doble enlace, o sea, ojo con eso también. Si hubiese paridad, la cadena con localizadores más bajos a los grupos principales, luego insaturado y a los doble enlaces. O sea, todo un reglamento cómo tengo que yo nombrar los compuestos orgánicos. La numeración de la cadena principal, por el extremo más cercano a la función principal, o sea, un carbonilo sería la más importante. Si hay varias posibilidades de localizadores más bajos de las funciones, o sea, ¿qué significa? A veces a ciertas funciones se trata de darle el menor número de carbono. Localizadores menores a los insaturados, los doble enlace, triple enlace, menores a doble enlace, localizadores menores sustituyentes, de igual tipo, localizadores menores sustituyentes. Acá de igual tipo se hace referencia, por ejemplo, si son iguales al metilo, por ejemplo, 2 metilo, 3 metilo, que haya 3 cloro. Y luego se nombra, depende también el orden alfabético. Ya esto es muy cuando las moléculas son gigantes. Se procede a nombrar igual que en el caso del hidrocarburo, sustituyendo la última vocal por O, por el sufijo correspondiente al grupo funcional. Y acá tenemos el ejemplo, ¿no? Por ejemplo, metanol. Este es súper simple. Este lo tomé en el final, por ejemplo. Metanol.
Es un alcohol metílico, se utiliza como alcohol de quemar. Estos son los alcoholes del grupo funcional. Los ésteres, dietiléter. Fíjense, acá tengo el éter y es dietil. ¿Por qué es dietil? Porque tengo un etilo, etano, pero recuerden que perder un hidrógeno quedó en etilo, y cuando está unido a un grupo funcional se pierde la O, etil, y este compuesto es igual que este radical es igual que este. Entonces vemos que son 2 etil. Entonces, como es 2 etil, es dietiléter, o comúnmente llamado éter. El alcohol acá se utiliza como desinfectante, es el alcohol de las bebidas alcohólicas, exactamente. El mismo alcohol, es el etanol es el alcohol de las bebidas alcohólicas para desinfectar. Pero ¿qué pasa? Se vende distinto, se vende como alcohol de quemar y a veces se lo adultera para que la gente no vaya a comprar a la farmacia alcohol para las bebidas alcohólicas. Por eso viene adulterado el alcohol de quemar, se lo conoce como alcohol de quemar y viene a veces adulterado. Cuando se hace alcohol casero, el riesgo es de que haya también presencia de alcoholes que sean tóxicos y que puedan llegar a generar la muerte en la persona que lo bebe. Por ejemplo, que en vez de etanol se produzca metanol. No, o sea, igual, o sea, yo no lo tengo. Después tenés el 2-propanol. Fíjense que acá tenemos el 2-propanol. Bueno, acá tenés el etanol, carbono 1, carbono 2, etanol, pero se le llama carbono 1, 2, metanol, etanol. El fenol, este es nada más y nada menos que el 1-hexanol, perdón, 1-benceno, 1-ol-benceno, o también llamado fenol. Fíjense que tengo los dobles enlaces, esto es un benceno y tiene el grupo OH. Esto se conoce, el benceno con el grupo alcohol se conoce como fenol. Es esto nada más, ojo, es esto. Esto con el rojito acá. Esto es el fenol. Después con todo esto es otro compuesto. Este es el etanodiol etilglicol. Este es el propanotriol glicerina. Propano, triol o la glicerina. ¿Ve? Tiene 3 grupos alcoholes y tiene 1, 2, 3 carbonos. Tiene 3 propano, triol, grupos alcoholes. Y acá tenemos el di. ¿El etilenglicol puede ser refrigerante? ¿Cómo? ¿El etilenglicol puede ser el líquido refrigerante de los autos? Sí, puede ser. No, vos debes estar más seguro que yo. Me parece que sí, pero es un alcohol, sí. Me suena a mí también. A ver. Vamos a buscarlo. Yo tengo entendido que tiene gusto dulce y se ha usado para envenenar gente cuando quieren matar a alguien sin que se den cuenta. Porque no salen los análisis normales. Mirá lo enfermero, lo que estoy. No quiero ser tu paciente. A ver. Es un líquido transparente, incoloro, como el almíbar. Espeso como el almíbar y de leve sabor dulce. Tiene sabor dulce. Sí, porque el etilenglicol viene parecido es un carbohidrato. O sea, viene de esto, de los azúcares. No todos tienen sabores dulces. ¿Me entendés? Los carbohidratos, los glúcidos, los azúcares, no todos los azúcares tienen sabor dulce. Pero bueno, por eso debe ser y es un anticongelante. O sea, tiene esa función. Los alcoholes pueden considerarse derivados de los hidrocarburos alifáticos al sustituir un átomo de hidrógeno por un grupo oxidrilo. ¿Vieron? Siempre sustituye un hidrógeno por un grupo OH. Y ahí ven, ¿ve? Alcoholes primarios, porque tienen unido un carbono
carbonos, a los alcoholes secundarios, porque hay dos radicales. Acá esta R significa que, por ejemplo, que puede haber un metil. Acá puede haber un etil. Entonces, 1, 2, 3 carbonos es algún secundario. Y este está unido a 3 carbonos, entonces es un alcohol terciario, ¿sí? Así serían. Los ácidos carboxílicos, pasamos luego al ácido carboxílico, tenemos el ácido metanoico, el ácido fórmico. De estos son muchas personas alérgicas. Yo soy alérgica, por ejemplo, al ácido fórmico de las hormigas. Se me hacen ampollas con agua cuando me pican las hormigas y si se rompen me hace todo un caminito de ampollas. Ahora ya no, porque estoy más grande, pero cuando era más chica yo tuve vendadas las piernas hasta la rodilla y se me iba subiendo la alergia, la tenía en los brazos, después la tuve en la espalda y me la confundieron con sarna. Pensaron que yo tenía sarna. Y me medicaron por sarna. La cosa es que cada vez podía caminar menos. Y llegó un punto en que me vendaron las piernas porque salía, me vendaban las piernas porque había líquido. Entonces el líquido, al vendarlo, no respiraba, entonces empezó como a quedar, alargar olor, ¿viste? Ya era infección lo que tenía. Y después eso me queda todo blanco, la pierna, todo eso era como que se me pegaban las vendas. Y no sabían que tenía. Y no me pasó una vez, me pasó 2 veces. Una, la que yo estoy contando, es la que yo me acuerdo a los 12 años. 11, 12 años. Y la otra fue cuando tenía 4 años, que ahí casi me inyectan a la pierna. Bueno, solución, vino una tía, por suerte, y me dicen que me ponga diprogenta. Diprogenta es una pomada que no sé si ya viene, pero tiene corticoides. Sí, es viejísima. Viejísima. Sí, sí, es muy buena, es verdad. Y tiene corticoides. La cosa es que eso a los 3 días se me secó. A la semana se me cayó la cáscara y me quedó toda la piel blanca, sin color. Sin color me quedó. Me quedó todo como si fuera la dermis. ¿Vieron cuando vos te quemás con la moto, el caño de escape que te levanta todo esto y te queda blanco? Bueno, sí. Me quedó todo eso blanco y después la piel, como era chica, la piel se fue renovando y cambió. De ahí aprendimos a que yo era alérgica, pero casi me dejan inválida porque me estaban medicando mal. Y todo porque yo soy alérgica. Y eso no fue nada, yo soy alérgica en la piel. Y mi piel reaccionó, por ejemplo, me volví a quemar, me quemo y me sale, y me estaba curando y se me da con unas gasas furacinadas. Y una compañera me da una crema que es Platzun. Dice, ponete esto que te va a pasar rápido. La cosa es que me empezaron a salir de vueltas ampollas. Y cuando voy a la guardia, que yo, perdón, si alguno trabaja o conoce a alguien, yo disparo la modelo porque fui 3 veces, las 3 veces me medicaron mal. Fui a la modelo, a la guardia, y me dijeron que tenía herpes. Y me medicaron con ciclovir. Entonces, cuando voy ahí al coso, le digo, pero a mí esto me parece que es alergia. No, me dicen, eso es una herpes, bla, bla. Bueno, pasó. Me medicaron y eso me picaba como, ¿qué? Porque la alergia pica. Bueno, resulta que vuelvo a ir al mismo lugar, pero me atiende un médico conocido y me hace caso y me da para la alergia. No, lo que pasa es que son médicos que no... Son veterinarios, profesora, digan la verdad. Hace 6 años cambió eso. Veterinarios no son médicos. En la modelo no sé, pero si yo les cuento la web... Sí, la modelo, tal cual. No, ese les estoy contando es leve, pero la otra me llevan casi moribunda, me llevan ahí y fue peor, ahí no, fue peor que cuando me despierto y puedo hablar, digo yo, llévenme a la entrerriana, por favor. Y me cambiaron y ahí sí me repuntaron, pero esa fue leve. Y bueno, y ahí cuando voy me medican, se me fue. O sea, ¿cuál es el problema? Después te fijas y soy alérgica a los iones plata.
o a la sulfanamida, una de las compuestos yo soy alérgica. Me tiro más para los iones plata. Usa entonces el barbijo, el nuevo. No, pero una cosa es los iones plata en un barbijo y otra cosa que vos estés con la herida. Herida abierta, claro, está abierto, claro, entendí. ¿Entendés? Esté quemada, yo estaba quemada. Bueno, lo único que aprendí ahí es no cebar más mate, mucho menos con lana encima, porque era hirviendo y se me cayó el termo, el que tenía pico, no este. El que tiene pico se vino así y yo tenía lana. Bueno, el ácido fórmico yo les puedo asegurar que hay mucha gente que es alérgica y hay que siempre tener en cuenta que si no es alérgico, y a veces las ampollas pueden ser por alergia. Bueno, en mi caso siempre se me forman ampollas con agua y eso es índice en mi cuerpo de que es una alergia. Profe. Luego tener los ésteres. Estos ésteres son también los ésteres vienen justamente derivados de los ácidos. Pero acá no van a usar mucho y es la parte de los ésteres, pero siempre son derivados de ácidos, ¿sí? La unión de dos ácidos. El acetato de pentilo, el etanoato de pentilo también llamado, que es lo que está en las bananas. Por eso está la flechita. Bueno, y acá tenemos los ácidos más conocidos, que es el ácido etanoico, el ácido acético. Recuerden que es un derivado del vino, el vino se pone a viejo, incorpora oxígeno, la luz permite y acelera que se incorpore, se oxide el vino y pasa a ser ácido acético, por eso le dicen que el vino está viejo, añejo, que está picado, tiene ese sabor ácido acético. Bueno, y acá viene otro ácido, que es el ácido noneoico, ácido oleico. El ácido oleico es el ácido que está presente en los ácidos de oliva y en el pescado. Es un aceite bueno, ¿sí? Es un aceite bueno que nosotros tenemos que incorporar al organismo. Es un ácido graso no saturado, o sea, un insaturado. Los aceites son insaturados, son ácidos grasos insaturados. Ya van a ver lo que es un ácido graso. Bueno, acá tenés el ácido etanoico o acético. Fíjense que tiene acético, es solo 2 carbonos. El ácido butanoico. Y acá tenemos 14, acá me gusta que esté presente porque significa que hay 14 veces el CH2. Eso significa que en vez de escribir la cadena 14 veces el CH2 y pifiarle, escribo el CH3 entre paréntesis CH2 y digo que se repite 14 veces. 14, 15, 16 carbonos hay acá. Ácido hexadecano de 10, hexa de 6, hexadecanoico o el ácido palmítico. El ácido palmítico es un ácido que es característico del olor a queso, ¿sí? Y el ácido butírico es el olor a pata. Sí, o sea, igual, yo cuando veo que es el olor. Así, pero tiene como verán, nosotros emanamos todos los ácidos. ¿El ácido cuál? O sea, yo no butírico. Los ésteres, bueno, acá tenemos un éster, el ácido pierde un hidrógeno y se une a un radical, y ahí tenemos el butanoato de etilo, son los ésteres, y acá tenemos algunos aldehídos y cetonas, ¿sí? La propanona, lo tomé en el examen, en febrero, ¿cómo es? Julio. Propanona. La butanona, esto no es que está el oxígeno así unido, el oxígeno está así, 2 rayitas para arriba. Lo que pasa es que a veces se pueden encontrar las estructuras compactas y pueden llevar a error, ¿sí? El benzaldehído, acá está el benza de benceno aldehído. Fíjense que el aldehído, el grupo funcional, no es que es así. Fíjense que el hidrógeno está escrito antes,
¿Por qué? O sea, Porque uno si hubiera sabe que O y una H persona sería tóxica, alcohol. y Si salirse fuera de O, una H es persona alcohol. Para tóxica diferenciarlo y del estar aldehído se escribe tranquilo, es como tipo, HO. ay, no. ¿Ve? Necesito esta paz. Así el aldehído. No. Bueno, están las cerezas presentes el benzaldehído. Bueno, y las aminas, que es el olor a pescado, está presente, son todos los grupos amida, la fenilamina, es lo que está presente, la metilamina está presente en el famoso característico olor al pescado, que cuando está pasado el pescado es más fuerte el olor de las aminas, es que significa que se redujo más y hay más presencia de grupos amida. Eso, cuando el pescado tiene mucho, ese característico, y perdón la que sea redundante, el famoso olor a pescado, cuando tiene mucho olor, es porque está pasado, el pescado es viejo, es porque hay mucha presencia de aminas. Y recuerden que el grupo aromático larga mucho olor. Benceno con aminas, benfenilamina. Derivados halógenos, tenemos el yodopropano, acá tenemos el metabromo o el 1,3-dibromo, ve ahí apareció la palabra metadibromobenceno o 1,3-dibromobenceno. Y acá tenemos el trifluorometano, acá tenemos el metano porque es un carbono, 3 hidrógeno, y acá tenemos el flúor. Y el 1,4-diclorobutano. 1,4-cloro-diclorobutano. 1, 2, 3, 4. Este es re fácil porque acá no le pifiamos porque no tenemos escribir. 4 carbonos y unís en un extremo el cloro, en el otro extremo el cloro, y ahí no te olvidás de cuál es 1 y cuál es 4. Es lo mismo contar 1, 2, 3, 4 que contar 1, 2, 3, 4. Siempre los cloros terminan en el 1 y en el 4. Y fíjense que se escribe así. Es lo mismo escribir el cloro acá que el cloro ahí, pero... Bueno, acá tenemos más otros compuestos de aminoácidos. Acá vienen los aminoácidos, que después tenemos 20 aminoácidos por conocer y tenemos más de 5.000 tipos de proteínas dentro de una célula. ¿Sí? Así que imagínense las combinaciones que podemos hacer de aminoácidos. Dentro de los aminoácidos hay aminoácidos esenciales, que se llaman esenciales porque nosotros debemos incorporarlos desde afuera de nuestro organismo, y eso es fundamental que lo sepan. Ustedes no van a decir, si yo voy a hablar de aminoácidos, ustedes no me van a decir, ah, sí, hay 20 aminoácidos. Ajá. ¿Y todos los tenemos nosotros? Sí, todos los tenemos. Mal. No todos los tenemos nosotros. Hay aminoácidos que necesitamos incorporar, consumirlos desde afuera. Dentro de los 20 aminoácidos, los aminoácidos con otro aminoácido forman son 2 aminoácidos y forman un péptido, un enlace peptídico. Ahí empiezan a formarse los enlaces peptídicos. Dentro de los aminoácidos, después cuando tenemos muchos aminoácidos unidos uno atrás del otro, se llaman polipéptidos o polímeros, ¿sí? Son las proteínas, son los polímeros naturales constituidos por largas cadenas de aminoácidos enlazados. Bueno, ahí está re claro, yo lo estaba haciendo muy largo. Bueno, acá tenemos todos los tipos de los grupos funcionales. Esta pirámide es re importante, es re linda, porque acá tienen los aldehídos, los alcoholes, los tioles. Bueno, los tioles son re importantes porque los tioles van a ver que el pelo, por ejemplo, mi pelo o el pelo de alguna de las chicas tiene, Sí, no. el pelo es una proteína. Sí, son proteínas. Las proteínas sabemos que son estructuras de aminoácidos unidas una al lado de la otra, y por lo tanto tienen enlaces peptídicos. Entonces, y estas proteínas, por suerte, algunas tienen rulos, ¿sí? Y tienen rulos porque justamente esos aminoácidos
tienen Es como azufres y se llaman puentes disulfuro. Entonces, a veces esos aminoácidos tienen enlaces alfa que entonces, bueno, entonces esos alfa lo que hace es que se formen rulos gracias a esos puentes disulfuro. Luego, ¿qué hago? Yo les doy calor, lo desnaturalizo, se estiran y tengo el pelo lacio. Luego lo que hago es lo hidrato y se vuelven a formar esos puentes disulfuro y tengo rulos. ¿Sí? Wow. Entonces, eso es lo que hace... Entendí. Entendí, me gustó la explicación, digo. ¿Viste? Bueno, esas son formas de desnaturalizar proteínas. También otros tipos de desnaturalización de proteínas son cuando hacemos huevo frito, que desnaturalizamos las proteínas de la albúmina. Bueno, vamos a hablar después de eso cuando hablemos de metabolismo. Bueno, esto se lo dejo para que lo lean, es interesante. Simplemente acá están los halogenuros para que se usan, ojo, como veneno, como medicamento desinfectante. Tienen gran demanda en la industria farmacéutica alimenticia, ácidos orgánicos, el ácido acético del vinagre, ésteres, ¿ves? Tienen olor desagradable, son los responsables de las fragancias de frutas y flores. Ahí está, los tereatos, los éteres como solventes o como anestésicos. Acá está el éter el anestésico que se aspiraba. Ay, no se me... El éter, no me acuerdo cuánto. Las aminas tienen un papel esencial que constituyen los seres vivos. Isomería de compuestos orgánicos. La isomería de los compuestos orgánicos, isomería es una propiedad de ciertos compuestos químicos que significan con igual forma molecular o fórmula química no desarrollada. Recuerden que desarrollada era tener todos los hidrógenos abiertos, o sea, el CH3 y el carbono con los 3 palitos mostrando que están hidrógenos. Y fórmula molecular es, por ejemplo, carbono 2, hidrógeno 3. Escribir el carbono y el hidrógeno 3 es una cosa. Y desarrollada es el carbono poniéndole los 3 bracitos, los 4 bracitos y un hidrógeno en cada extremo. Eso es desarrollada. Esto acá, miren, esto. Carbono, 2 hidrógeno, 6 y oxígeno es molecular. ¿Qué pasa? En los 4 millones de compuestos orgánicos que hay, puede haber otro que sea carbono, 2 hidrógeno, 6 y oxígeno. Pero este oxígeno puede ser un alcohol o puede ser un aldehído. Pero así se escribe exactamente igual. Y a eso se le llama isomería. Cuando son iguales, son isómeros cuya forma molecular es carbono. Eso se le llama isomería, isómeros. Hay variedad importante de tipos de isómeros. Los isómeros en química orgánica, no exclusiva, pues, dice acá, no es exclusiva de esta, pues también la presentan algunos compuestos inorgánicos como los compuestos de los metales de transición. Bueno, los metales de transición son el hierro, el cobre, todos los que están en el medio. Los isómeros pueden ser estructurales, como verán acá, cadena, posición y función. Fíjense, acá está el flúor y acá está el flúor. Y no es lo mismo. Acá tengo 3 carbonos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hidrógenos y acá tengo 3, 6, 7 hidrógenos. Pero no es lo mismo que el flúor esté unido al carbono 2 que al carbono 1. Pero si yo tengo que escribir la fórmula química, escribo carbono 3, hidrógeno 6, 7, flúor. Si escribo el de este, escribo carbono 3, hidrógeno 7, flúor 1. Entonces, ¿qué significa? Que son isómeros de función. ¿Sí? Pueden ser isómeros de posición o de cadena. Estereoisómeros, isomería espacial, es la que a nosotros nos va a importar. Porque una glucosa puede formar un enlace alfa o un enlace beta. Y es muy diferente cuando los enlaces alfa son hidrosolubles y los enlaces beta no. Una unión de glucosa alfa es hidrolizable y una unión de glucosa beta con mucha glucosa forma la celulosa.
Y entonces eso no es hidrosoluble. Diastereoisómeros son isómeros cis o trans, que es lo que me interesa a mí. Recuerden que yo les explicaba la semana pasada que yo podía tener, cuando yo le ponía el teléfono, le decía, las patitas pueden estar para arriba o pueden estar una para arriba y la otra para abajo. ¿Qué pasa? Yo le expliqué esto como la formación de las grasas, de la grasa de la manteca y de la grasa plástica, de la margarina. Yo le decía, cuando tenemos doble enlace, nosotros lo saturamos de hidrógeno y a veces pueden quedar enlaces cis y algunos trans. Los trans, yo le dije que eran cancerígenos, por eso por lo general te ponen libre de grasas trans. Esto sería una grasa trans. ¿Ven que parece un caballito? ¿Lo ven? Parece que acá está la cabecita, el cuerpo y la patita. Y acá no, porque acá están para arriba, los dos. Se pueden ser espaciales, esto es dimensional, espacial es esto es espacial. ¿Sí? Bueno, y acá esto tiene que ver con los rotámeros, que esto ustedes no lo van a ver, que significa que a veces hay carbonos quirales que cuando los rotas quedan exactamente igual los isómeros, o sea, quedan estructuralmente igual aunque sean distintos compuestos. Y acá, esto cuando tiene muchas rayitas, significa que está para atrás. Cuando está gordita la rayita, significa que el cloro está para adelante. Y acá, si ustedes se fijan, el bromo y el cloro y el flúor está al revés que esto. Se llaman enantiómeros. Es como una figura óptica, como si te estuviera mirando al espejo. Dos compuestos son isómeros cuando, siendo diferentes, responden a la misma fórmula molecular. Se dividen en dos grupos, isómeros constitucionales o estructurales, que se dividen en isómeros de cadena, isómeros de posición, isómeros de función. Esos son los isómeros. Bien, ahora tenemos los isómeros de cadena, los de posición, que yo les decía, por ejemplo, donde está el flúor, los de función, y los estereoisómeros se dividen en enantiómeros, isómeros geométricos o diestereoisómeros, que son los que yo les decía que se pueden rotar. Los isómeros de cadena son, por ejemplo, estos, ¿ven? Difieren en la colocación de los átomos de carbono. Acá tengo 1, 2, 3, 4, acá tenemos el butano y acá tenemos el 1, 2, 3 propano, 2 metilpropano. Si ustedes se fijan, 1, 2, 3, 4, tengo 4 carbonos. Pero sin embargo, acá la posición de este carbono difiere de esta. ¿Por qué era metil? Yo me estoy olvidando de... Metil porque eran 3 hidrógenos. ¿Cómo? Metilpropano. Acá le estaría faltando un hidrógeno. Acá le falta un hidrógeno. ¿Puede decir metilpropano? Sí. Sí, o sea, hay algunos compuestos, puede ser, por ejemplo, ahí está el 1 butano y otro uno metilbutano y otro lo llaman butano nada más. O comer, perdón, se me confundió. ¿Vos me decís cómo decía el compuesto? Me preguntaban por qué era metil. Ah, era porque tenía... Porque vos tenés acá, tenés el carbono hidrógeno 3 acá en la posición 2. Esto no es el butano. El butano tiene que ser lineal.
Cuando esta posición de un carbono, de un grupo metilo varía, estás enfrente de otro compuesto ya. Entonces, lo que te dice que vos tenés isómeros de cadena, o sea, difieren en la colocación de los átomos de carbono. 1, 2, 3, 4 lineales, y acá tenés 1, 2, 3 y un carbono acá. O 1, 2, 3, 1, 2, 3 y el carbono acá. No los tenés hilados. No sé si lo entendés. Sí. Y acá tenés, por ejemplo, un isómero de posición. Fíjate si ves acá. Un isómero de posición significa que el grupo OH lo tenés en el principio de la cadena. Acá tenés el 1, 2, 3, 4. El butanol o normal butanol o 1-butanol. Bien, 3 nombres tiene, puede ser. Y los 3 estamos diciendo el mismo. Y acá tenemos el 2-butanol. 2-butanol. Y acá el isómero de función, por ejemplo, es teniendo la misma fórmula molecular, o sea, siempre estamos hablando de las fórmulas moleculares. La misma fórmula molecular, pero poseen grupos funcionales diferentes. Entonces, fíjate que la fórmula sería escrita exactamente igual, y acá tengo un grupo alcohol, pero acá el oxígeno está en el medio, entonces un éter. Y acá, fíjense, tengo cuántos isómeros. Si nos preguntan cuántos isómeros, tanto de cadena como de posición, tiene una determinada molécula que no contiene oxígeno, podemos saberlo a partir de números de carbonos que contenga. En esta tabla se muestra la relación entre los números de carbono y los números de isómeros posibles. Esto es la cantidad de isómeros que pueden tener según la cadena. Miren esto. Más de 4 millones de isómeros posibles con 30 carbonos. Entonces ahí están viendo, y ahí tenemos lo que son los estereoisómeros. Tienen la misma fórmula molecular y sus átomos colocados de igual manera, pero su posición en espacio es diferente. Se dividen en enantiómeros, isómeros geométricos o diisómeros. Y acá ven, como yo decía, enfrente del espejo. Acá tenemos lo que se llaman los carbonos quirales. Y acá ven cómo es el mismo carbono, pero como frente a la parte óptica, y no es lo mismo. ¿Cómo se llama ese que parece una conexión de Wi-Fi? ¿Carbono qué? Ah, son los carbonos quirales. Quirales, ok. Bueno, me dejaron el paquetito acá. Entonces. Profe, a las 5:30 tenemos que entrar a primeros auxilios. Sí, ustedes están. Sí, pero quiero ver si terminamos acá con las figuras. Sí, era la última. Mirá. Y ahí terminó. Ahí terminó. ¿Esa supercadena? ¿Esa supercadena de la derecha? No, son cadenas, no, ni me pregunté, un dibujito. ¿Serían polisacáridos? Es una cadena, puede ser toda una cadena de ADN. Puede ser cualquier cosa. ¿Me entendés? Lo importante es que ustedes sepan, bueno, como ustedes, yo siempre le digo a mi hijo, le digo a mi hijo esto. Los átomos forman moléculas. Las moléculas forman las moléculas forman las organelas forman las células forman los tejidos forman los órganos forman un sistema complejo que son los seres vivos, luego los seres vivos formamos población y la población formamos lo que es el ecosistema o las comunidades, ¿no?
bueno, somos parte del ecosistema y formamos las comunidades. Ahora, todo parte de los átomos, todo parte del conocimiento de las moléculas, así que ustedes tienen que saber más o menos los nombres. A mí no me interesa que ustedes sepan lo que serían isómeros, ni que sepan identificar isómeros. Esa no es la función de bioquímica, sino que sí ustedes tienen que saber distinguir que tienen compuestos, moléculas, que tienen distintos grupos funcionales, que esos grupos funcionales tenemos que aprender a reconocerlos porque a nivel celular, la célula nuestra los reconoce y obtiene energía a partir de esos compuestos orgánicos cuando rompen los enlaces, y esos enlaces carbono-carbono al romperse liberan energía, y esa es la energía que nosotros utilizamos para movilizarnos. ¿Es la famosa ATP? La ATP es el adenosin trifosfato. Adenosin trifosfato del ciclo de Krebs. ¿Sí? Es una forma de presentar justamente energía. Escuchen, yo quiero tomar asistencia porque después de la semana que viene vamos a hablar de hidratos de carbono y ahí sí hay que meterle pata y ustedes van a empezar con muchas preguntas. Le tomo asistencia y se terminó. Profe, le dejo mi teléfono para que me avise para llevar la laptop por la presencialidad, ¿o no? Bueno. Lo dejo ahí en el chat. O te escribo un mail. Ah, bueno, ok. A ver, te llamo chat, te digo que sí, si no, porque esta la usa mi marido para las reuniones y la conferencia, le saltan todo, no me va a dar la notebook para que me la lleve. No hay problema. A ver, hoy es 30, yo le tomo asistencia y se van yendo. Ustedes tienen todo virtual hoy, ¿no? Sí, el miércoles tenemos presencial nomás, esta semana. Bueno, a ver, Aguilar, no está. Altamirano. Presente. Bueno, se pueden ir mientras tanto. ¿Quién más? Álvarez Malvina estaba. Sí, presente. Álvarez Jiménez, no. Después, Alzugaray. Sí, presente. Bien. Arellano.